Dos cositas. Una, me dicen que hay compañeros que quieren dejar el aval para el compañero José Antonio. Si lo tenéis ya firmado, mejor. Aquí tenéis a la compañera Carmen o a Martín ahí detrás. Y al que no lo hayáis firmado todavía y queráis firmar por esta candidatura, también al compañero Martín o a la compañera Carmen. Y ahora deciros que si hay algún compañero, no nos extendamos mucho, por favor, porque además aquí el compañero tiene que descansar, que hoy se nos va en autobús para Madrid, el tío. Si tenéis alguna pregunta que hacer, hacerla, pero por favor vamos a ser lo más breve posible. Gracias. El compañero que habla, ya que está hablando de historia, ¿hace pensado retomar esa historia común que se ha tenido siempre con la Unión General de Trabajadores, que ahora parece que son como notas? Pues sí, tanto lo he pensado que en el proceso en que estamos me he reunido varias veces con compañeros de la Unión General de Trabajadores y de otros sindicatos, porque desde esa autonomía que reconocemos en estas organizaciones no puede faltar ese diálogo. Incluso, bueno, pues ciertos acuerdos en líneas principales, la actuación política, porque, claro, este Partido Socialista no puede dejar de poner los intereses de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del interés general, que define el interés general de nuestra sociedad, no puede dejar de ponerlo en el lugar más relevante. Y ahí es donde hay que activar ese diálogo con las organizaciones sindicales, como con los movimientos sociales, con otras fuerzas políticas, y ya que sale esto, igual que hay que activar ese diálogo, pues pienso que, bueno, hay que acostumbrarse también a tejer esa pluralidad que presenta la izquierda, y si queremos reubicar el partido por la izquierda, pues por la izquierda hay que buscar alianzas. No tiene sentido que vayamos a aliarnos con aquellos que están haciendo las políticas que nos hunden y que recortan derechos y desmontan el estado de bienestar. Por lo tanto, vayamos a esos pactos. Saludía al pacto de gobierno en Andalucía, que saludamos como un cambio estratégico y no solo como una cuestión coyuntural. Y si alguien me pregunta, y si no me pregunta lo digo, nada de gran coalición. Pacto con el Partido Popular, ni aquí ni en Europa, y ya va siendo hora, hombre, que este chus, que estaba haciendo campaña por aquí cuando queríamos diferenciarnos del Partido Popular, resulta que ahora está puesto ahí al servicio de Juncker y los populares europeos. ¿Desmentidos de nuevo? No, gracias. Por lo tanto, no gran coalición. Es una gran trampa para la izquierda y, por supuesto, para el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que hay que salir de ahí y ser capaces de tejer desde la pluralidad alternativas. Claro es, desde el paso de reganar nuestro electorado, de afianzar nuestras posiciones, de recuperar la confianza y todo ese desplazamiento de votos que ha ido a otros sitios, bueno, pues que vuelvan, porque nos vamos a hacer, por supuesto, dignos de él y además portadoras eficaces de la confianza que queremos que el ciudadano y ciudadanas depositen de nuevo en nosotros. En conclusión, claro que sí, diálogo con las organizaciones sindicales, que no puede faltar en un momento donde lo que se nos viene encima, en fin, malo es ser explotado, pero peor es ser marginado. El marginado no puede ser ni una huelga. Y todos los procesos de precarización lo que están llevando es a situaciones de marginación de los trabajadores, de individualización de cada uno en el espacio, en fin, de su vida personal y encima haciendo que el parado se considere causante culpable de su propia situación. Es la batalla ideológica en la que todavía pretenden ganarnos. Y no, de esto nada, hay que presentar resistencia transformadora a eso, ¿verdad? Por lo tanto, diálogo con las organizaciones sindicales, en concreto con la Unión General de Trabajadores. ¿Sí? ¿Qué más da? Venga. Futuro deseado. Tu secretario general. ¿Cómo vas a dinamizar o cómo ves a las juventudes socialistas, que son nuestro futuro y nuestra fuerza? ¿Qué? Pues con las juventudes socialistas y con ellas estoy teniendo pues muy fructíferos encuentros en los actos que vamos realizando con muchas federaciones de nuestro Partido Socialista en toda España, cuando se plantea esta cuestión por unos votos, diciéndolo brevemente, las juventudes forman parte de nuestras estructuras, se vinculan al Partido Socialista, están en nuestro Comité Federal, en nuestra Ejecutiva Federal, digamos una organización fraterna de esos jóvenes que son la generación que nos siguen, ¿no? Que nos siguen. ¿Y qué les pido? Pues que teniendo esa relación con el partido y siendo una organización autónoma, ejerzan su autonomía. Si estoy diciendo que el partido tiene que recuperar su palabra, no perderla, su capacidad de decisión y de propuesta, esto hay que aplicarlo a las juventudes socialistas. Y las juventudes socialistas, haciendo eso, que no sean el aparatillo del aparato. Creo que todos lo entendemos, ¿no?
Cuando, como adultos, la generación adulta, obligamos a los jóvenes a jugar de esa manera, lo que hacemos es duplicar los vicios de la organización. Las organizaciones acaban adquiriendo sus patologías y algunas son mortales y si no se corrigen, suicidas, ¿eh? Y entonces no hay que contagiar eso. Hay que contagiar democracia, transparencia, participación, juego limpio y esa pasión que el socialismo implica. Y yo creo que es lo que tienen que hacer los jóvenes. Y dicho así, igual que el PSOE, nuestro partido, consideramos que se habrá recuperado cuando, bueno, entremos en contacto con los movimientos sociales, podamos tejer alianzas de izquierda, estemos en las mareas verdes, blancas, rojas, todas ellas que tratan de poner diques a esta avalancha destructiva neoliberal. Yo lo llamo antipolítica, porque destruyen la política desde sus condiciones mismas. Igual que el Partido Socialista se habrá recuperado cuando no solo recabemos el voto y nos lo den, sino consigamos de nuevo esa presencia, esa participación en los movimientos ciudadanos de nuestra sociedad. Las juventudes socialistas se habrán recuperado también en lo que les toca, qué digo yo, cuando organicen, bueno, pues un debate sobre el modelo de universidad que los socialistas han de defender y lo hagan en una facultad nuestra, de nuestra universidad pública. Por cierto, tan acosada, maltratada y con un futuro muy, muy negro si Wert sigue, como pretende seguir, demoliendo en este caso, una vez que ha acabado con otras cosas, la Universidad Pública Española. Cuando las juventudes estén presentes en esos ámbitos de jóvenes, entonces, ¿qué diremos? Efectivamente, están haciendo lo que deben hacer como esa organización fraterna, federal con nosotros y autónoma. Perdona. Sí. Bueno, me pregunto un poco egoísta porque yo fui alumno suyo, ahora profesor también. Te aprovecho. La pregunta indiscreta que a veces no me atrevo, pero me aprovecho ahora. Sí, me aprobó. Sí. Lo estudié, lo solo. Venga. Y bueno, claro, yo creo que algo que nos asusta, entre tantísimas cosas, es la reforma educativa que está haciendo este gobierno, que solo la estadística lo demuestra, ¿no? El peor valorado de la historia como ministro. Entonces yo quería saber cuál era la propuesta de reforma educativa, porque estamos viéndolo en nuestra especialidad, la que tiene usted y la mía, de filosofía, que va a desaparecer de lo que es el texto educativo, de las materias educativas obligatorias de bachillerato. Me parece tan preocupante que por eso me permito ese egoísmo de preguntarle. No, no es ningún egoísmo, porque los que nos dedicamos a la filosofía tenemos buenos argumentos para defenderla en el sistema educativo, bueno, y algo tiene que hacer en nuestra sociedad contemporánea. Ramón, con nuestra cultura, algo tiene que seguir haciendo la filosofía. Sí, por otra parte, desde la filosofía hacemos lo que también se debe. Bien, el Partido Popular está haciendo al hilo de la crisis, como todos sabemos, una reforma profundamente ideologizada, porque además ese partido pues tiene dos patas o dos ruedas, una es la neoconservadora y otra la neoliberal, y van funcionando una y otra muy sincronizadas para cubrir el espectro que tienen que cubrir, porque la neoliberal es el espíritu sin alma del capitalismo y los otros ponen el alma más conservadora de los planteamientos retardatarios de la derecha. ¿Cuál es la cadena de transmisión entre la rueda neoconservadora y la rueda neoliberal? El sistema educativo, que el Partido Popular tiene diseñado para responder al mercado de la educación, sencillamente, y las escuelas como una empresa y a competir. Y nosotros tenemos que resistirnos. Aquí en Andalucía ciertamente algún dique hay, pero o lo reforzamos o sigue por ahí, ¿no? Y cuando se quita la filosofía, ¿qué se pone en su lugar muchas veces? La historia. Ay, los historiadores podrían estar tan contentos, ¿no? ¿Pero qué es? La historia de España en clave del nacionalismo español, pues eso, más excluyente, con sus ribetes nacional-católicos y a contar la historia de España como la ha contado toda la vida la derecha. Pues eso sí que es transmitir ideología, no la educación para la ciudadanía. Pues digámoslo. Y además, actuemos en consecuencia, porque, claro, el Partido Popular está haciendo ciertas cosas. Debemos aprender, como organización que aprende, no solo en los procesos internos de democracia, sino en la política que hace, que no hay que ponerles alfombras a la derecha cuando llegue, porque resulta que a veces llega. Y cuando llega, pisan fuerte, pisan fuerte. Y en muchas medidas que hemos planteado, ¿verdad?, pues hemos sido tímidos en la defensa de lo público. Claro, ahora queremos fortalecerlo, pero hay que tener buen cuidado porque la contaminación neoliberal nos ha afectado profundamente y hay que quitarse del medio, pues hay que ponerse los antídotos si queremos un proyecto socialista transformador. Modelo de universidad. ¿Cuál es el modelo de universidad que ahora mismo defendemos los socialistas? ¿Lo tenemos claro algunos, incluso los que nos dedicamos a la universidad? Me temo que no. Y si tienes una ausencia de modelo, ¿cómo?
planteas alternativas. ¿A dónde llevas la crítica en el Parlamento? ¿Cómo movilizas al profesorado? ¿Qué convicción puedes mostrar ante el alumnado? Más allá de asumarte a la protesta por las becas que no lleguen y todas las barbaridades de ver. Hay que tener un modelo alternativo de defensa de las universidades públicas. Algunos pensaron que con el modelo de Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior estaba resuelto. No estaba resuelto, porque además el modelo de Bolonia también llevaba su contaminación neoliberal, como las instituciones de la Unión Europea, el Banco Central y el diseño de una arquitectura que vemos que arrastra un déficit democrático notabilísimo, ¿no? Entonces hace falta construir, claro, esa reconstrucción nos llega al sistema educativo y hace falta reconstruir, pues eso, un modelo universitario como todo lo demás que sigue a partir de ello, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer ahí una oposición frontal. Sepamos por qué el Partido Popular no cede en cuestiones educativas y ese ministro que es maestro de cinismo puede decir que las manifestaciones, eso es como ir de picnic o ir a celebrar un cumpleaños, ¿no? No hacen caso. Es una cosa porque sabes cuáles son las debilidades, ¿verdad? Y no conseguimos aglutinar toda esa protesta negativa en una propuesta positiva y alternativa. Y esa es nuestra tarea. Una última pregunta. Antonio. Manolo. A ver, sí, un par de ellas. Bueno, venga, un par de ellas. Bernardo y Manolo. Manolo, ¿dónde está Manolo? Manolo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia hoy en día es la corrupción. Sí. Y a los políticos se les señala precisamente como principal causante. ¿Qué medida propone contra precisamente esa lacra que tenemos en nuestra democracia? Efectivamente, es una lacra, es corrosiva y va cercenando la democracia y sus instituciones y forma parte del descrédito de la política y forma parte también, a su vez, por contra de nuestro empeño, la dignificación de la política. Contra la corrupción, ninguna permisividad, nada. Hay que ser tajantes en erradicarla y no darle amparo en ninguna de sus formas. Y además, si lo hacemos así, estaremos en condiciones de criticar la corrupción ajena. ¿O no estamos excesivamente calladitos ante la Gürtel y Bárcenas? Me parece que sí. El compañero Rubalcaba hubo un momento en que pidió la dimisión de Rajoy, porque un presidente con un partido financiado ilegalmente, donde él tiene la responsabilidad por eso y otras cosas, hombre, ¿con qué cara va por el mundo? Cuando algunos que te hablan de otros países europeos te dicen, sotoboche, que uno de los problemas que tienen es que cuando están hablando con algún político de España no saben con quién están hablando. Esto se decía de las repúblicas bananeras y ahora lo dicen del reino barcenero. Por lo tanto, no miremos por encima de un a otro, si efectivamente pongámonos manos a la obra, porque creíamos que estas cosas no sucedían, pero resulta que no ganamos para asombros, ¿no? Algunas se intuían, ¿no? Bien, hagamos esa crítica frontal y que, bueno, quien haya cometido un delito, pues, en fin, que los jueces, a veces hay jueces sumamente incómodas, ¿no? Que los jueces actúen y los tribunales de justicia declaren las responsabilidades penales. Pero hay una cuestión que no hemos resuelto, ¿eh? Que no hemos resuelto. Frente a casos de corrupción, no de quienes la cometen, sino de quienes tenían que haber evitado que se cometieran. Frente a errores de procedimiento, frente a malos pasos dados en política, en medidas que se toman y tienen un efecto público, podemos decir, escandaloso de alguna manera, o pernicioso porque es contrario a lo que estamos diciendo, como lo que ocurrió en Ponferrada hace unos meses para ganar un ayuntamiento. No se trata de gobernar a cualquier precio. Y en estos casos, ¿qué echo de menos? ¿Qué echamos de menos? Muchos, no me lo atribuyo. Responsabilidad política. Va siendo hora que asumamos la responsabilidad política cuando toque. Y no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos puesto ejemplos y los tenemos próximos a nosotros? Pero en fin, alguno indiscutible, y lo cito una vez más. Willy Brandt, canciller de la Alemania, República Federal Alemana, dimitió porque en su gabinete había uno de la Stasi, que era la policía secreta, ¿verdad?, del régimen comunista de la RTA. ¿Qué culpa tenía Willy Brandt de que se hubiera colado? Ninguna. Pues dimitió. ¿Qué le ocurrió a Willy Brandt? Que se vio dignificado y que engrandeció su figura y así la reconocemos. Además, como uno de los artífices de la Ostpolitik, de la apertura al este. ¿Verdad? Pues cito esto a modo de ejemplo. Compañeras y compañeros, no elevaremos mucho la voz porque es un asunto que nos duele mucho. Si en el asunto de los seres se hubieran tomado responsabilidades políticas a tiempo, no estaríamos sufriendo lo que sufrimos. Eso es verdad. Pues aprendamos de una vez. ¿Verdad? Te pido por favor que insistas mucho en lo de la división de poderes dentro del partido, porque yo creo que cuando ha habido una concentración
es cuando peor nos ha ido, pero no al partido, sino al conjunto de la sociedad. ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Lo que tú decías antes, se puede obligar al partido, pero a la sociedad no. Cuando una sola persona toma decisiones, normalmente nunca son buenas. Y no hablo solo de mayo del 2010, sino hablo de épocas anteriores también. Ha habido otros secretarios generales que también han tenido demasiado poder. O lo que nos puede pasar ahora. Ojo que el poder, desde mi punto de vista, hay que compartirlo. Porque es cuando mejor no sale. Y luego, una de las cosas, tú lo sabes perfectamente, como sabemos todo, es la falta de coherencia que ha tenido nuestro partido en todo este tiempo. Es decir, no podemos llevarnos 20 días intentando machacar al PP para luego echar una alfombra roja al chulete, que es absolutamente necesario, porque lo ha dicho él. ¿Cómo nos hemos quedado todos? La coherencia. Porque si no la gente nos mira de la misma manera y la misma mierda somos. Y eso te lo dice cualquiera y no lo podemos consentir. Porque no lo somos, pero para eso hay que ganarse. Sí, para eso hay que ganarse. Coincido contigo totalmente y con estas reflexiones terminamos. ¿Qué está ocurriendo? Cuando dice la gente del PP y el PSOE lo mismo es por la corrupción. No somos todos iguales, no es cierto, pero en el imaginario colectivo nos van poniendo igual, por no reaccionar debidamente. Y claro, al no reaccionar debidamente tampoco criticamos, luego todos encubrimos. Eso es lo que va funcionando en la mentalidad social. Entonces eso desgasta mucho y nos resta credibilidad. Y entonces somos iguales. Somos iguales porque además no renovamos los liderazgos y nuestra forma de organización no responde a ¿cómo invitamos a conciudadanos y conciudadanas a participar en nuestros partidos, a no ser los que estamos ya muy curtidos en ellos, como diría Neruda, con esa ardiente paciencia que llevamos durante décadas, ¿no? Pero hay uno nuevo aquí. Y los jóvenes, más allá de los que están involucrados por distintas razones, juventudes socialistas, pues hombre, estamos muy faltos de esa inyección de juventud y de savia nueva a nuestras organizaciones. Pero es que aparte de todos esos motivos, lo que está percibiendo la sociedad, lo que percibe ahora mismo, y por eso esta voluntad que quiero transmitir de cambio en profundidad, de reconstrucción del proyecto, es que el Partido Socialista se ha hecho un partido conservador. Conservador del sistema, nos están poniendo en el mismo sitio que el Partido Popular. Y nos llamarán casta y nos revolveremos contra ellos porque tenemos motivos para pensar que no es cierto. Pero no basta que nosotros nos convenzamos a nosotros mismos, es que tenemos que convencer a los de fuera. Y convencer a los de fuera con esa coherencia, con esas propuestas y saliendo de esas posiciones tímidas que nos bloquean. Y cuando queremos reaccionar, en la legislatura anterior, allí en el Congreso, ¿cuántas veces salió en el grupo parlamentario? A veces estas cuestiones no se saben porque no logramos que trasciendan. Se planteó un montón de veces lo de la ley hipotecaria, viendo lo que se venía encima con los desahucios, en nuestro gobierno. Pero los fuertes económicamente en el gobierno no daban el paso y Zapatero tampoco, hasta que nos pillan, claro. Y luego con todo lo que se vino encima, pues en la primera parte con los recortes, etcétera, pues bien, que tratábamos de amortiguar y con los sindicatos se lograron negociar algunas cosas después de la huelga del 29 de septiembre del 2010. Bueno, todo mucho más comedido, cierto, pero claro, te vas quedando como te vas quedando. Y luego en un momento determinado, redundando en lo que dices, cuando algunos dijimos, ¿por qué no se hace por lo menos un debate en el Comité Federal, también respecto al artículo 135? O en este proceso express no hubo tiempo. Bueno, y si no, y a veces pedíamos un referéndum, porque un referéndum no solo es una cosa, no, es que un referéndum tiene que dar la cara ante los ciudadanos dando argumentos. Y eso obliga. Allí no es una mayoría mecánica. Y la democracia, ni en el juego mayoría y minorías, debe ser, pues, ni un rodillo ni nada parecido. Y respecto a la propuesta de la división de poderes, coincido contigo totalmente, porque redundando en esto, no solo el partido gana voz, palabra, capacidad de decisión, sino el Parlamento, como apunté, el Parlamento, y que nuestro Parlamento, en un momento donde la crisis de la representación política es tan honda, ¿verdad? El Parlamento tiene que verse dignificado, elevado, y viendo la ciudadanía que se hace eco de todo lo que está ocurriendo en la calle y que representa la voluntad ciudadana en su pluralidad. Y que el Parlamento no puede ser una correa de transmisión de los gobiernos, y eso se viene discutiendo desde el siglo XIX, ya hay quien lo señalaba. Pues demos el paso para que nuestro Parlamento pues sea un poder del Estado, naturalmente en leal colaboración, pero ¿cuánto tiempo lleva el reglamento del Congreso sin acometerse para que los grupos parlamentarios y los parlamentarios y parlamentarias tengan más capacidad de iniciativa?
¿verdad? ¿Por qué un parlamentario de nuestro grupo, si está gobernando nuestro partido, no puede hacerle una pregunta? ¿No queremos acercar a los diputados y diputadas a los ciudadanos que les votan? Pues hombre, esas cosas hay que corregirlas. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a la democracia, porque es una forma colectiva del miedo a la libertad. Y algunos, como Eric Fromm y otros, hace mucho tiempo ya nos explicaron en qué consiste el miedo a la libertad. Porque además el miedo a la libertad paraliza, bloquea, bueno, y nos mete en derivas fatales, tanto personal como colectivamente. Y los socialistas somos apasionados de la libertad, de la igualdad, esos dos vectores que se tejen en lo que pretendemos que sea justicia para todos.